Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde acá, del Santiago Bernabéu. Chicos, último día, hoy lunes, último día eh, de dar las vueltas, chicos. Llegué tempranísimo, me levanté temprano. Llegué aún cuando no había amanecido, cuando no había salido el sol y empecé a dar las vueltas. El sol empezó a salir como en la cuarta, quinta vuelta por ahí y las terminamos. Estaban casi que todos los restaurantes cerrados, pero entré a un café bar y me comí un bocadillo, por dicha, ya porque tenía un hambre. Chicos, no parece, pero dar esas vueltas lleva su rato, más cuando uno está caminando, no está corriendo. Entonces lleva su ratillo, no creas, lleva su ratillo el dar las vueltas. Y chicos, fíjense lo maravilloso que es Dios, porque justamente tomé como referencia, digamos, donde inicié la primera vuelta, tomé como referencia una imagen de un jugador de fútbol americano de estos que pusieron en las paredes del Bernabéu, ¿verdad? Y chicos, puse la mano ahí, le di gracias a Dios, ¿verdad? Y empiezo las vueltas y veo como por la tercera, por ahí, que va un carrito empezando a quitar los stickers. Y yo, no me joda que va a quitar el sticker justamente porque quería cerrar justo ahí donde yo había puesto la mano. Si quita los stickers, obviamente me iba a confundir exactamente el lugar porque es grande. Es decir, no tenía otra referencia aparte de ese sticker. Y chicos, empezó a quitar todos, ¿verdad? Eran como 3 señores quitando todos los stickers pegados alrededor del Santiago Bernabéu. Y justamente terminé cuando estaban quitando el anterior, o sea, el otro sticker del otro jugador. Entonces supe exactamente dónde finalicé, exactamente volví a colocar la mano ahí y pegué el grito de guerra, el grito que había dado Israel cuando rodeó las murallas de Jericó. Y chicos, ese grito de guerra, ¿cómo se llama? Ese grito de guerra resultó que evidentemente es un grito espiritual, nada que ver con físico, pero sí es cierto que cuando grité volví a ver así con el rabillo del ojo, como decimos en Costa Rica, a la gente atrás, y todo el mundo se me quedó viendo así como, ¿qué estará haciendo este man? Pero bueno, al final de cuentas era necesario hacerlo, o sea, es algo espiritual, no lo van a entender. Y bueno, eso, tenía que realizarlo. Ahora lamentablemente no voy a poder entregar el currículum de la tienda a la tienda del Madrid ahorita. No voy a poder entregarlo. ¿Por qué? Porque están quitando todo lo de la NFL. Estaba toda la tienda ocupada por balones de fútbol americano, ropa de fútbol americano y demás. Entonces hablé con la gente aquí que trabaja en el Santiago Bernabéu y me dicen que tengo que venir mañana o pasado mañana. Probablemente ya mañana esté abierta de nuevo la tienda para entregar el currículum. Igualmente hay tienda del Real Madrid en Gran Vía y en el centro de Madrid. Dejarle el currículum ahí y después volver a venir aquí, ya sea en 1 o 2 días, a entregarlo simplemente. Pero bueno, vi cómo se caían las murallas del Bernabéu, evidentemente todo en la mente, todo espiritual, y cómo iba entrando yo. Así que esperemos que el trabajo en la tienda o en cualquier cosa que necesiten acá sí me lo logren dar. Chicos, ¿qué les iba a decir? Justamente ahora, mientras terminé de dar las vueltas, mientras buscaba ¿cómo se llama? Dónde comía, porque literal me estaba muriendo del hambre. Es curioso porque cuando uno se levanta muy temprano, le suele dar hambre temprano, pero si uno estuviera en la cama, si uno estuviera dormido, no se da cuenta del hambre. Es decir, es súper curioso eso. Es decir, cuando uno duerme, la pereza puede más que el hambre, por así decirlo. Pero cuando ya se despierta temprano, que yo siempre recomiendo despertarse temprano, siempre lo hago,
Ya a las 7:30 ya empieza a dar un hambre que loquísimo. Pero chicos, justamente eso, cuando buscaba el lugar para comer, me venía a la mente algo que es importante compartirlo. Chicos, hace mucho que no hablo de esto, pero la transmutación de la energía sexual es importantísima para lograr el propósito que queremos. Fíjate que cuando una persona no tiene un propósito definido, no tiene una meta que seguir, entonces el diablo, los pensamientos negativos se apoderan de él. ¿Y qué pasa con la energía sexual de esa persona? Pasa exactamente lo mismo que con la comida. Empieza a ocuparlo pensamientos negativos y empiezas a desperdiciar la energía sexual y empiezas a comer de más. ¿Por qué? Porque simplemente esa energía no tienes en qué enfocarla. No tienes cómo, con un pensamiento positivo, dirigiéndote, como lo decía Earl Nightingale, la realización continua de un ideal digno, dirigiéndote hacia ese ideal, que es el éxito verdadero, porque el éxito no es la meta, es el proceso, es el camino. Entonces, mientras estás dirigiendo, fíjate que hasta se hace fácil el abstenerse a comidas que no tienes que comer. Se hace fácil el abstenerse de perseguir mujeres, hombres, lo que sea. Se hace fácil el mantenerse siempre enfocado a lo que quieres porque tienes esa meta, porque sabes hacia dónde vas. Pero si no sabes hacia dónde vas, si no te conoces lo suficiente como para saber hacia dónde te diriges, entonces ahí es donde viene el desperdicio de la energía sexual. ¿Por qué? Porque en vez de ser un pensamiento positivo, que es Dios el que te está guiando, es el enemigo el que te está guiando, porque no sabes hacia dónde vas. Entonces, ¿qué pasa con la energía sexual? La desperdicias. Persigues hombres, persigues mujeres, ves sales a discotecas y estás con quien sea. Pero si tienes esa mira láser que quieres ir hacia un objetivo, hasta se hace muy fácil, porque no estás pensando en eso, solamente tienes la cabeza en esto. Y si llega una persona que tú dices, puede ser que esta persona sea la indicada, pero te empieza a poner pruebas y ves que no avanza el muy atrincherado el camino, ¿no? Al final de cuentas, esta persona lo que quiere es jugar o lo que sea, literalmente la apartas y continúas hacia tu camino. Pero ¿por qué la gente se pierde con personas intentando cambiarlas, diciéndole, no, pero es que yo sí valgo? ¿Por qué? Porque no saben hacia dónde van. Lo mismo que te decía antes, no tienen un propósito, entonces se desvían por cualquier cosa. Esta persona no quiere estar conmigo, la voy a convencer para que esté conmigo. No, cuando tienes ese camino literal es eso, o sea, vas, y si alguien te quiere acompañar, pues bueno, si no, pues con permiso y sigo. La energía es mía, por eso no sales de fiesta, por eso solamente te levantas temprano, te enfocas en lo que quieres hacer. En este caso, por ejemplo, yo me encargo de llevarles estos podcasts para dar fe, ya cuando llegue, para que la gente, las próximas generaciones vean esto y se inspiren. Pero chicos, es importantísimo el tener el objetivo claro, y vas a ver cómo cuando lo tienes se te va a hacer muy fácil. Igualmente pasa por lo que te decía, por ejemplo, con la comida. La comida es algo que si no tienes un propósito, pues imagínate, te va a consumir totalmente. Fíjate, cuando vas a un lugar, por ejemplo a un restaurante, y te atrincheras a más no poder de postres, por ejemplo, comes flan, comes pudín, comes tres leches, comes helados, fuente de chocolate, y comes. Fíjate al otro día cómo te sientes. Fíjate nada más en eso. Al otro día tienes pensamientos negativos. ¿Por qué hice eso? No tuve que haber comido tanto. ¿Qué hice? Tu cuerpo tal vez hasta se sienta mal, el estómago se sienta mal, te dé dolores de estómago. ¿Y cómo son tus pensamientos? Negativos. ¿Por qué? Porque el estómago es el segundo cerebro, al final de cuentas. Fíjate que por ahí tenemos neuronas y todo. Fíjate qué curioso.
por el sistema digestivo. Entonces, ¿cómo serán tus pensamientos? Negativos. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que no debes hacer. ¿Por qué? Porque tu estómago le manda un mensaje a tu cerebro, tu sistema digestivo le manda un mensaje a tu cerebro de que no tuviste que haber hecho eso. Tienes dolores estomacales, tienes diarrea y demás. Esas cosas pasan, o vómitos, por haber hecho eso. Lo mismo pasa con la comida si no tienes un propósito. En cambio, cuando vas dirigido hacia algo, lo que te comento yo siempre, de calcular tus macros, por ejemplo, de comer comida saludable y demás, come una semana comida saludable. Una semana, come pollo, tomate, ensalada, come, por ejemplo, frutos secos también. Empieza a comer comida saludable y fíjate en una semana cómo son tus pensamientos. Totalmente positivos. ¿Por qué? Porque entonces ahí tu sistema le mandará señales a tu cerebro de que está bien lo que estás comiendo, de que no solamente estás proveyendo de energía tu cuerpo, sino que también tu mente. Pero claro, si no tienes un lugar hacia donde ir, ¿qué te impide ir y, como te decía antes, aturugarte a un montón de postres y demás? Si mañana no tengo que hacer nada, si lo único que hago es estar en un trabajo que no me gusta, claro, pues voy a satisfacer mis necesidades con cosas que me distraen, como por ejemplo la comida, como por ejemplo lo que te decía antes, en este caso la gula, como por ejemplo la lujuria. Te vas a desviar. ¿Qué pasa? Que al final, chicos, es lo que yo comentaba, esos placeres que te da la gula, que te da la lujuria, que te da hasta la envidia cuando chismeas, por ejemplo, esos placeres momentáneos no son más que heridas que tú tienes que sanar, porque eso no te lleva a ningún lado. Es decir, son heridas que posiblemente tengas en tu infancia, que falta de amor, la gula también puede ser hasta parte de lo mismo. Y encontrar eso que es tan importante, tu propósito, que no te desvíe, que sepas, y no puedo comerme esto porque al día siguiente no rindo, por ejemplo, en el fútbol, que es, por ejemplo, lo que me pasa a mí. Pero si tu caso es, por ejemplo, que quieres ser un gran pianista, por decirte algo, lo mismo pasa. No voy a hacer esto porque mañana me pongo mal de la panza, no puedo ir a dar el concierto que voy a hacer acá en el Santiago Bernabéu, por ejemplo. ¿Comprendes? ¿Por qué es tan importante elegir qué quieres e ir con todo hacia eso? Como te decía antes, como una mira láser. Chicos, las farmacias es parte de lo mismo. O sea, la comida, los fármacos al final, cuando ingieres pastillas para mantenerte feliz, es el ejemplo que te ponía yo de que al final estás tratando simplemente el síntoma, pero hay que ir por la causa del síntoma, no por la consecuencia. Entonces, si te sientes muy mal, pero tomas antidepresivos, por ejemplo, tienes que ir a ver por qué te sientes mal, cuál es la causa, y tratarla desde ahí. Y después encaminarte a aquello que quieres, después de hacer introspección, de decir, ok, yo me siento deprimido porque, te pongo un ejemplo super X. Mi padre nunca me mostró amor, ¿verdad? Que en mi caso, gracias a Dios, no fue así, o mi pareja me abandonó. Entonces desde ahí empecé con antidepresivos y todo, por decirte un ejemplo. Claro, tienes que sanar eso. Y después de hacer esa introspección, de darte cuenta que es por tu padre o que es por tu pareja o lo que fuera, después de eso, hacer la introspección necesaria también para saber a partir de ahora esa energía que antes la utilizabas en pensar en por qué tu padre te hizo eso o por qué tu pareja te hizo eso, utilizarla a aquello que quieras conseguir. Y así, en esa felicidad, en la realización continua de acercarte a esa meta, es donde viene entonces la alegría, es donde viene la realización. Pero si sigues tratando simplemente el síntoma, evadiéndolo con fármacos, que yo, como te digo, no soy nada partidario de utilizar eso, nada. Y ahorita te cuento lo que me pasó y porque da risa, honestamente.
utilizando, por ejemplo, la envidia, criticando a los demás, utilizando la lujuria, persiguiendo gente, utilizando la gula, comiendo de más, utilizando la pereza, me quedo en la casa, no hago nada. Entonces, chicos, es importante el escucharnos, es importante el ponernos atención, pero la gente hace el esfuerzo para no escucharse. La gente hace el esfuerzo para no estar consigo mismo. ¿Cómo? Pues no tengo nada que hacer, qué pereza, voy a agarrar el celular y voy a ponerme a scrollear. No tengo nada que hacer, qué pereza, voy a entrar a ver videos de YouTube. No tengo nada que hacer, voy a ponerme a ver series. ¿Por qué no te escuchas un momento y te das cuenta al fin qué quiere tu alma? ¿Qué quieres conseguir en la vida? ¿Qué quieres seguir? ¿Hacia dónde quieres caminar? ¿O vas a seguir caminando hacia donde sea y sin un rumbo fijo? Y si ya lo sabes, pues levántate y camina, como lo dijo Jesús. Chicos, les comentaba esto porque ayer en la última vuelta estaba pegando sol, no les voy a mentir. ¿Y qué pasa? Que comí calamares. Comí calamares hace como una semana. Comí calamares y se me hicieron ronchas acá en el pecho, se me hicieron ronchas en la espalda, en la cara, tenía toda la piel, o sea, todo descarapelado, vieras qué locura. Y también como el pelo, yo sabía que no era caspa porque, o sea, siempre que me lavo el pelo con champú anticaspa y todo, o sea, nunca había tenido esos niveles de caspa, pero sabía que no era caspa, sabía que no era el hongo de la caspa, por así decirlo. Sabía que era la alergia que me habían dado los calamares y lo notaba porque, como te digo, tenía brote en los brazos, se me descarapelaba también acá en el pecho. ¿Y qué pasa? Que ayer en la vuelta les conté que tuve que ir e irme, pero larguísimo. Es decir, di la vuelta acá pegado en el Santiago Bernabéu por un lado, pero por el otro lado tuve que andar como 4 cuadras hacia la derecha, una locura. Y después cerrar, ¿verdad? Después de volverme y cerrar la vuelta. Y en un momento había sol y me estaba pegando en el pelo mucho, pero tenía todas las ronchas en el pelo, entonces me tuve que quitar la cola y me tuve que empezar a rascar fuertísimo la cabeza porque el sol era mucho y me dio eso, o sea, no sé, me dio una urticaria increíble en la cabeza, no sé. O sea, eso es 100% por la alergia, pero bueno, ya me di cuenta de eso y no voy a seguir comiendo calamares porque me perjudica mucho. Me agito, cada vez que se me aumenta un poquito la temperatura corporal, me da mucha picazón. Y chicos, eso me decía mi papá. Tómese las pastillas, bueno, ahí me recomendó varias pastillas, pero hasta en eso, yo soy de los, y no sé si estaré equivocado, pero yo soy de los partidarios de que, bueno, si mi cuerpo, al igual que mi cuerpo estaba bien antes de eso, y digamos que en cierta forma lo intoxiqué por comerme esos calamares, y bueno, me dio esta alergia, mi cuerpo se puede recuperar de eso solo. Y cuando se recupere solo, ya no, evidentemente no volveré a revolcarme, como dicen, en la mierda, que es volver a tus hábitos pasados. En este caso, volver a comer calamares. No volveré a hacer lo mismo, porque soy alérgico, me di cuenta. Pero, chicos, si yo quiero seguir comiendo calamares y me medico para seguir comiendo calamares, al final es eso que te estoy diciendo de hacer algo incorrecto. En este caso, que no estoy diciendo que comer calamares sea incorrecto, pero voy a ponerlo como ejemplo. Medicándote, utilizando fuentes, pastillas en este caso, para evadir la responsabilidad que te está ocasionando el comer calamares. Entonces, si quieres mantenerte limpio, conoce tu cuerpo, date cuenta, o tu mente, si es extrapolándolo a cualquier otra situación, conoce tu cuerpo, date cuenta que eres alérgico a eso, no lo comas más y continúa. Si es tu mente, date cuenta por qué sucede eso, de que te estás evadiendo
arréglalo y continúa. Ya para los que se preguntan, hoy que di las vueltas, evidentemente me subió la temperatura corporal, pero me picó muchísimo menos. Ya voy saliendo, yo diría que ya mañana o pasado mañana estoy totalmente recuperado. Pero sí quería comentarles, chicos, eso, para que lo tuvieran como ejemplo. Y ¿cómo se llama? Y lástima porque los calamares en su tinta o en salsa americana son muy ricos. Aquí en España, es que en Costa Rica, por ejemplo, yo recuerdo que nosotros comemos, o sea, la gente allá suele comer mucho atún, por lo menos en Alajuela, que era donde yo vivía, comemos mucho atún, casi que el pescado enlatado que se suele comer es atún. Acá en España es muy común el calamar, es muy común las sardinitas, las almejas, más que en Alajuela. Ya si nos vamos a Punta Arenas, pues evidentemente es diferente. Pero como que incluso acá en la zona interior, en Madrid, se sigue comiendo mucho pescado, mucha comida de mar, mucho marisco, molusco. Y bueno, me dio esa reacción. Así que nada, quería comentarles. Y chicos, es importante no evadirnos con nada. La energía sexual es importante. El no meterte comida en exceso es importante. El no perseguir aprobación en redes sociales es importante. El estarte evadiendo con situaciones que te hacen sentir bien pero que no vienen de ti mismo, no llevan a ningún lado. Así que fíjate en eso. Si te das cuenta, si identificas alguna situación, pues identifícala, intenta mejorar y a seguir. Así que sin más, nos vemos. Chao, chao.